Hola amigos y familia, estamos una vez más con nuestra lección de grupos pequeños en la serie El Camino de la Fe. La semana pasada hablamos un poco acerca de la victoria que vence al mundo, que es nuestra fe, y platicamos acerca de la definición bíblica de la fe, cómo la palabra de Dios enseña que tener fe es tener la plena seguridad que vamos a recibir lo que esperamos y estar convencidos de la realidad de las cosas que aún no vemos. El día de hoy vamos a seguir hablando de la fe, especialmente en el sentido de que hoy que nos enfrentamos a las adversidades, a las sacudidas de la vida, nuestra fe no debe faltar. Y para eso, permítanme leerles un par de versículos que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo está dejando constancia en esta charla que tiene con el apóstol Pedro, de que estaba pronta una sacudida en su vida. Es impresionante ver a nuestro Señor avisarle que esto iba a venir. Pero cuando leemos las palabras del Señor escritas en la Biblia, nos damos cuenta que para nosotros como creyentes en Jesús, hoy en día ya no es una sorpresa saber que va a haber adversidades, que va a haber pruebas, que va a haber tribulaciones frente a nosotros. Es por eso que es preciso que entendamos más acerca de nuestra fe y que podamos usarla en todo tiempo, especialmente ahora, para enfrentar, por ejemplo, esta contingencia sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo. Lo primero que queremos apuntar hoy acerca de la fe tiene que ver con que el trato que la humanidad tenía en ese tiempo y el trato que hoy tenemos con Dios es totalmente diferente. La Biblia nos dice que fue Jesús el que trajo la gracia de Dios a esta tierra. Hasta ese momento no había aún sido hecho el pago por los pecados de toda la humanidad. Satanás se movía sin restricciones por toda la tierra, pues había recibido de parte de Adán y Eva a través de su pecado, su desobediencia a Dios, había recibido la tierra que originalmente Dios le había entregado al hombre. No había restricción entonces alguna, excepto por unas cuantas excepciones que encontramos en la Biblia de algunos hombres y mujeres que buscaron al Señor en ese tiempo. Jesús no había venido a la tierra, no había vencido en la cruz, aunque tenía un plan para la humanidad, para el rescate de todas las personas en la tierra, aún no se había llevado a cabo el punto culminante de ese rescate, que era precisamente la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se llevarían a cabo un poquito más adelante. Jesús tuvo que venir a la tierra como hombre. La palabra de Dios nos enseña que Él tuvo que hacerlo así para no quebrantar precisamente los términos con los que su Padre había entregado la tierra a la humanidad. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 115, versículo 16, nos dice que el cielo es del Señor, pero que Él ha entregado la tierra a los seres humanos. Y específicamente en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, se nos dice claramente que Jesús tuvo que venir en forma de carne y hueso para poder morir así como hombre y derrotar con su muerte al diablo, quien tenía hasta ese momento el poder de la muerte. Jesús entonces se hizo hombre para podernos liberar de las consecuencias del pecado. Pero hasta este momento en el que se está llevando a cabo la charla entre Jesús y Pedro,
esa parte culminante de su plan no se había desarrollado. El segundo punto que necesitamos comprender es el gran cambio que hubo cuando Jesús resucitó. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que Él venció a todas las fuerzas malignas, que todos los poderes espirituales de maldad fueron desarmados en la cruz del Calvario. Así pues, cuando el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, la realidad para esta tierra y para la humanidad cambió completamente. Ya no más estábamos desamparados, ya no más estábamos desarmados, ya no más el diablo podría hacer lo que él quisiera. Jesús había vencido y él en Mateo 28, en el versículo 18, imponentemente declara este enunciado que nosotros conocemos hoy y que nos llena de fortaleza, especialmente en estos tiempos, cuando el Señor dice: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Satanás estaba desarmado, Satanás había sido vencido, Jesús se había proclamado como nuestro Señor y nuestro Salvador, y eso hace una gran diferencia en nuestra vida hoy en día, especialmente ahora que tenemos que pelear contra este tipo de problemas. El diablo todavía se presenta y todavía lucha en contra de la humanidad, lucha en contra de los hijos de Dios, pero hoy tenemos en la palabra de Dios las promesas que se vuelven realidad cuando nosotros ponemos nuestra fe en todo lo que el Señor nos dice. La tercera cosa que es importante comprender es que nosotros podemos vencer en medio de las sacudidas que la vida nos da. Por ejemplo, hoy que estamos enfrentando esta contingencia sanitaria en todo el mundo, debemos saber, debemos recordar que el Señor Jesucristo está con nosotros. Pero regresemos para ir cerrando esta parte de nuestra lección, regresemos a la sacudida que el diablo llevó a cabo en la vida de Pedro. ¿De qué se trató? Si terminamos de leer todo el capítulo 22 de Lucas, nos vamos a dar cuenta que el propósito de Satanás era hacer que Pedro negara a Jesús. Y en esta negación de Pedro encontramos al menos tres partes importantes. Una de ellas es que Pedro no siguió una instrucción precisa e importantísima del Señor Jesús para su vida, especialmente en estos momentos, en ese momento tan trascendental en la historia. Jesús les había dicho que se apartaran a un lugar desierto porque necesitaban orar. Jesús fue, se apartó y oró, pero también le dio la instrucción a sus discípulos que ellos oraran. Lecturas paralelas en los demás evangelios nos dicen que rendidos por el sueño, rendidos por la tristeza, en lugar de orar, los discípulos se quedaron dormidos. El Señor Jesús regresó un par de veces a insistirles que oraran, pues estaban a punto de entrar en el tiempo más determinante, no solo para la vida de Cristo, pero para su propia vida. Esto a nosotros, amigos, familia, nos da una gran lección. Porque sobre todas las cosas que hacemos, sobre todas las medidas que tomamos, sobre todas las precauciones que tenemos, no debemos olvidar orar. Cuando nosotros oramos, ponemos toda nuestra ansiedad en las manos del Señor. Todo lo que tú y yo no podemos cargar, aquellas cosas que son demasiado pesadas, aquellas cosas que nos agobian y que nos llenan de preocupación, necesitan ser puestas en las manos de Jesús, porque Él sí puede. La segunda cosa que vemos aquí en la negación de Pedro es que él siguió a Jesús, pero de lejos. A diferencia de lo que había estado haciendo por los últimos 3 años y medio, donde
Jesús y sus discípulos, incluyendo Pedro, comían en el mismo lugar, viajaban hacia la misma ciudad, hacia el mismo lugar, hacían todo juntos como un equipo. En esta ocasión vemos a Pedro siguiendo a Jesús, pero de lejos. Y este es un grave error que tú y yo necesitamos evitar hoy en día. Sería muy fácil para cualquiera de nosotros que por las circunstancias a las que nos enfrentamos, empezáramos a perder nuestra pasión por seguir y conocer al Señor Jesucristo cada día más. La palabra de Dios nos enseña que a pesar de que hoy en día, por las medidas de seguridad, no podemos congregarnos como lo hemos estado haciendo por tanto tiempo, aún podemos buscar al Señor y seguirlo de cerca. Podemos usar su palabra, que todos los días está disponible y abierta frente a nosotros para llenarnos de esperanza en las promesas que Dios nos ha dejado. Podemos usar la oración, podemos usar tantas herramientas, especialmente en estos días, con la tecnología que está disponible para nosotros. Ten cuidado de no empezar a seguir a Jesús de lejos. Mantente conectado y cerca del Señor para que todo salga bien. Y finalmente, la tercera cosa que vemos en la negación de Pedro es que él comenzó a juntarse con las personas equivocadas. Y yendo de lejos, él se acercaba con un grupo y ese grupo empezó a decirle: tú eres también de aquellos que andaban con Jesús el Nazareno. Y lejos de ayudarle, todas estas cosas llevaron a Pedro a negar al Señor, incluso con maldiciones. ¿Qué podemos aprender de esto cada uno de nosotros? Que en estos tiempos de sacudida, en estos tiempos de dificultad, necesitamos escoger muy bien quiénes son nuestra compañía. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las malas conversaciones, amigos míos, las encontramos con las malas compañías. Hoy en día, tú y yo necesitamos buscar gente que nos inspire con sus palabras, gente que nos anime, que hable fe y esperanza. Tenemos que cerrar los oídos a los rumores, a las murmuraciones, a las malas noticias, porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en alguien más grande que nosotros y más grande que lo que está pasando. Y allí es donde nuestra atención tiene que estar fundada. Finalmente, tú y yo debemos de aprender que podemos vencer en medio de las dificultades, en medio de las sacudidas. No podemos caer en los engaños que hoy en día, que en cada momento en internet aparecen. No podemos estar esperando solamente malas noticias. ¿Sabías tú que el libro de los Salmos nos dice que el justo no tiene miedo de malas noticias, pues su corazón está firme en el Señor? Así que cuando la vida te presente este tipo de sacudidas, cuando el enemigo aún venga y trate de sacudir tu vida como la hizo con la vida de Pedro, tienes que recordar las palabras del Señor Jesús. En la conclusión de esos versículos que leímos al principio, Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuando todo esto haya pasado, regresa y afirma, confirma a tus hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Tú y yo, que tenemos la luz de Jesús brillando en nosotros, necesitamos ser una luz de esperanza. Necesitamos ser voceros de fe y esperanza para todo el mundo que nos rodea. Compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, que sí es cierto, estamos pasando por un tiempo difícil, pero que hay alguien que se constituye como la esperanza del mundo el día de hoy. Se llama Jesús. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que queremos animarte, que tu fe no falte en estos momentos. Haz todo lo que esté en tus manos para fortalecer tu fe, para llevarla a otro nivel. Conéctate con Dios cada día a través de su palabra, a través de la oración, a través de las buenas compañías, aunque sea virtualmente, pero las buenas palabras de otras personas, de otros creyentes que también tengan su fe puesta en el Señor como tú. No permitas que las dificultades de la vida hoy mengüen quien tú eres
en Cristo Jesús. Dios te bendiga.